Volvamos ahora, una vez más, a este escenario, pero cambiémoslo un poco. Acá lo que se plantea es múltiples transceptores, múltiples nodos compartiendo un mismo medio. Y cambiemos un poco el problema. Supongamos que tenemos ahora múltiples medios. Voy a eliminar varias cosas acá de la figura. Múltiples medios entre el transmisor verde y el receptor azul. Y entonces, para que estos dos se comuniquen, el mensaje tiene que recorrer múltiples medios. Y aquí vamos a hablar de comunicaciones entre redes. Y lo voy a llamar, entre paréntesis, internet. Y dejo intencionalmente la palabra inter y la palabra net separadas porque no quiero que se confunda con la internet que conocemos. ¿Sí? Quiero abordar un concepto un poquito más general, pero la internet se llama así justamente por esto que vamos a conversar ahora. ¿Sí? Pero quiero tratar esta materia en forma genérica, en la noción de una interconexión de redes, tal como lo hace la internet, pero más genérico que eso. Cuando uno habla de una red, en general, técnicamente, es más sano si es que se realiza esa conversación pensando en un solo medio de propagación. Cuando se interconectan dispositivos que pertenecen a dos o más medios de propagación, en general, se habla de varias redes, y si esas varias redes se unen de alguna forma, que vamos a discutir, entonces se habla de una internet. ¿Sí? Entonces, el transmisor y el receptor se encuentran en medios distintos, y para hacer esto interesante voy a primero mover esto un poquito hacia abajo, y para hacer esto interesante vamos a asumir que el receptor está en un medio inalámbrico de color rosado que corresponde a una red Wi-Fi domiciliaria. Red Wi-Fi domiciliaria. Y vamos a asumir que en ese domicilio pueden haber otros nodos y debiera yo ahora en general dejar de hablar de transmisores y receptores cuando se trata de otros nodos, y los voy a simplemente poner en esta misma red domiciliaria varios dispositivos conectados al Wi-Fi de la casa. Entonces, el Wi-Fi de la casa tiene un dispositivo que generalmente le llamamos el enrutador, el router, que lo vamos a dibujar de algún color, por ejemplo, verde, aquí. Y esto es el enrutador.
y ya vamos a definir, ya vamos a explicar exactamente por qué lo llamamos el enrutador. Pero lo que sí es importante es que este enrutador y este receptor deseado están conectados a través de Wi-Fi. Y vamos a asumir que por este otro lado el transmisor es algún dispositivo móvil, así. Entonces, la red celular en alguna parte tiene una estación base, y la estación base la vamos a hacer de color, por ejemplo, de color naranjo. La estación base tiene color naranjo y está acá. Esa es la estación base celular. Entonces, hay una comunicación que ocurre entre el transmisor y la estación base. Por ejemplo, este transmisor tiene WhatsApp y transmite un mensaje WhatsApp, un mensaje texto o algo así. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace esta estación base? Bueno, lo primero es que hay que darse cuenta que esa estación base está en algún medio inalámbrico celular que es de color celeste. El medio 4G, 5G, ¿sí? Y por supuesto es que aquí también hay otros dispositivos móviles que participan en ese mismo medio y que pueden querer, ¿no es cierto?, realizar transmisiones simultáneas a la estación base, tal como ahí está, tal como podrían estos otros dispositivos acá, domiciliarios, querer comunicarse de ida y de vuelta, en realidad, de ida y de vuelta, debo poner flecha en ambas direcciones, con ese enrutador. Entonces tenemos dos medios completamente separados. ¿Cómo los unimos? Entonces, por ejemplo, podría haber un medio de color naranjo. Ahí está. Y en el medio de color naranjo puede haber, digamos, dos nodos. 1 y 2, donde hay un enlace desde la estación base al primero de ellos, que puede ser una fibra óptica. Puede haber otra fibra óptica hacia algún otro servidor. Puede haber, típicamente, aquí vamos a usar otro medio. ¿Qué color de medio nos queda? Por ejemplo, verde. Puede haber ahí. Y voy a corregir algo, voy a este medio de fibra óptica, el medio naranjo, lo voy a dibujar acá, en toda esta extensión. Y después está este medio verde, que es un cable coaxial, el típico cable coaxial, ¿no es cierto?, de algunos servicios de proveedores de internet. Entonces, cable coaxial. El cable coaxial muchas veces también distribuye, y de hecho originalmente distribuía televisión por cable. Y todo este dominio
todo este dominio verde, incluido el enrutador, es lo que se llama el proveedor de servicio de Internet, ISP, de los cuales siempre hay varios que compiten por ese servicio. Y finalmente, tenemos acá abajo un enlace Wi-Fi y tenemos aquí todavía un enlace celular. 5G. Entonces lo que ocurre es que se van intercambiando tramos de distintas tecnologías de comunicaciones. Aquí tenemos red celular, fibra óptica, cable coaxial, Wi-Fi. Se van concatenando distintos medios, distintas redes, y por supuesto que esta red de fibra óptica acá puede ser una red de malla, puede ser una red de árbol, puede ser mucho más extensa. Esta red de cable coaxial, por supuesto que puede servir a múltiples hogares simultáneamente, y después en el último tramo tal vez repartir uno a uno a los distintos hogares. Aquí el medio inalámbrico celular, por supuesto que puede involucrar numerosas estaciones base. ¿Qué es lo que pasa si este transmisor es móvil? En algún momento esta estación base se empieza a alejar y hay otra estación base que comienza a ser la idónea para tomar esa transmisión y mantener vivo este camino de transmisor a receptor. Y esta interconexión de múltiples redes es lo que se conoce como una Internet. Y uno de los elementos principales en una Internet es que está este rol de los llamados enrutadores, ¿sí? Entonces, enrutadores no solo es sino que también son todos estos de acá. Incluso esto es un enrutador, también son enrutadores. Y el trabajo del enrutador es recibir un mensaje, inspeccionar hacia dónde va, cuál es el destinatario y decidir por qué línea transmitirlo, ¿sí? En el caso de una estación base, las estaciones base tienen cierta organización jerárquica, pero en forma muy simple podríamos suponer que si este es el receptor y este es el transmisor, no hay por qué salir a la red de fibra óptica, basta que la misma estación base enrute hacia este enlace en vez de ese enlace. Obviamente a nivel de fibra óptica, según dónde esté ubicado el receptor, si está ubicado en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo continente, entre continentes, etc., puede enrutar en muchas distintas direcciones. Y finalmente aquí atrás, este enrutador también es un enrutador, porque este enrutador decide si el mensaje es hacia el receptor deseado, o si es hacia este, o si es hacia este, o hacia varios. Podría ser que sea un mensaje hacia varios. Y en todos estos casos, siempre tenemos problemas de acceso múltiple. Tenemos aquí algunos puntos de acceso múltiple, ya los dibujé. Es ese aquí, acceso múltiple. Y tenemos acá también un tema de acceso múltiple. Donde distintos medios, en este caso hice el ejemplo del medio celular, hice el ejemplo del medio Wi-Fi, pero también hay ejemplos de acceso múltiple en otros medios. Es necesario regular
cómo comparten el medio los distintos agentes. Voy a poner aquí todavía, simplemente para que esto quede completo, que esto aquí es el dominio del operador de telefonía móvil. Y si uno es estricto con la tecnología, el estado de la tecnología ya no es solo telefonía, sino que es un operador de servicios de comunicaciones móviles. Entonces, simplemente para resumir estas ideas, en general, las comunicaciones modernas ocurren en múltiples saltos se habla en inglés de la palabra multi-hop. A través de múltiples medios y múltiples redes. Interconectados, conectadas las redes mediante enrutadores. En inglés se habla de router. Y de aquí es donde surge la noción de Internet. Y por un tema de economías de escala, por supuesto que es más conveniente que haya solo una gran Internet en el mundo. Y por eso es que hablamos de Internet general o Internet específico, muchas veces de lo mismo, pero no necesariamente debe ser así.